Hola, buenos días a todos y todas. Nuevamente a esta cuarta webinar que estamos realizando con motivo del tercer ciclo de Empresa Saludable. Hoy contamos con la presencia de Óscar Landeta, un viejo conocido de la casa. Estábamos hablando antes, no sabemos si viejos o vintage, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro foro. Óscar es doctor en psicología, es profesor de la UNED y de la Universidad de Deusto y bueno, es conferenciante y de hecho ha participado la semana pasada en la última conferencia de Bilbao Metrópoli 30 para la presentación del informe que se ha hecho sobre el estudio de emoción de la metrópoli, conjuntamente con el Colegio de Psicólogos y las universidades del País Vasco. Y bueno, es un placer tenerle porque escucharle a Óscar es sinónimo de aprender muchas cosas. Hoy nos va a hablar sobre el liderazgo, teniendo en cuenta que el tipo de dirección podemos considerarla un factor psicosocial y que influye en la salud y el bienestar de las personas trabajadoras. Óscar, lo dicho, muchísimas gracias por tenerte con nosotros y es toda tuya la palabra. Nos vemos en un rato. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todos. Muchas gracias, Esther, por darme la oportunidad de estar aquí hablando. Es cierto que antes vamos a mostrar la pantalla, la presentación. Vale. Ahora toca las preguntas de rigor. En estos casos es que me confirméis que se ve bien la pantalla, que me oís bien, que suele ser un poquito lo que Se te solemos. oye perfectamente y se Se ve me bien la oye y presentación. se Sí. me ve, vale. Bueno, lo que os decía, pues buenos días a todos y a todas y gracias a IMQ Prevención y a Esther en particular por darme la oportunidad de estar aquí hablando. Y tendríamos que plantearnos, no sé, para los próximos webinars, no sé si es más interesante esta parte que toca ahora o el previo que suele haber cuando estamos probando para conectarnos, en el cual abordamos ciertos temas y, como bien decía Esther, nos han llamado vintage, pero no, diríamos de forma positiva, ¿no? Bien, pues bueno, vamos a ir, la idea es ir comentando, ir hablando un poquito de tipos de liderazgo, de cómo pueden influir la cohesión en el equipo, de ir hablando de diferentes aspectos, ¿no? Porque al final sí es cierto que el liderazgo van a ser aspectos psicosociales. Fijaos, comentaba Esther de la presentación de la semana pasada de Bilbao Urban 30, que estábamos analizando las emociones, las diferentes emocionalidades diríamos, de la ciudad. O sea, ya nos planteamos no solamente el tema de emociones de las personas, sino del tema de las emociones incluso en la ciudad, de colectivos. Y esto es algo que lo vemos habitualmente en las empresas y en los grupos de trabajo, que vamos a ver que podemos hablar de la emocionalidad que tiene un grupo de trabajo y en función de esa emocionalidad los integrantes de esos equipos pues van a estar más cómodos, más incómodos, van a sufrir más estrés, menos estrés y muchas veces esto va a estar muy marcado por el tipo de liderazgo de la persona que está liderando ese equipo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo primero qué entendemos por liderar. Liderar, si cogemos la definición más estricta, podríamos decir que es encabezar y dirigir un grupo, da igual que sea social, político, que sea religioso, incluso deportivo. Podemos hablar que en el deporte también se habla de liderazgo en diferentes aspectos. Con lo cual aquí ya empezamos a tener una idea de lo que puede ser el liderazgo, ¿no? O sea, alguien que está al frente, que va dirigiendo un equipo en alguna dirección, ¿de acuerdo? Tenemos la definición de equipo, pues es un grupo de personas que tienen un objetivo, da igual que sea laboral, profesional o académico, ¿no? Y aquí quizá empezamos a encontrar ya uno de los aspectos más importantes. Bueno, también destacar que, bueno, a lo largo de la presentación, mi idea es ir hablando de diferentes aspectos, hablar de características, vamos a utilizar definiciones, pero también me gustaría ir incorporando pues situaciones que yo me he encontrado o incluso pequeños trucos, ¿no? Porque más adelante hablaremos de las características
que debe o son aconsejables en un líder, pero también a lo largo de la presentación me gustaría ir dando pequeñas pautas, pequeños aspectos que ya nos están mostrando, ya nos están diciendo un poco aspectos que tenemos que ir trabajando. Porque veremos que esto de liderar es un proceso. Debemos tener en cuenta que es un proceso dinámico, es un proceso que va cambiando, que va a depender de los diferentes momentos por los que pasamos como equipo, por los diferentes momentos en el ámbito profesional y por los diferentes momentos que va pasando las personas que componen el equipo. O sea, yo os diría que lo visualicemos, que lo conceptualicemos el liderazgo como ese dirigir ese equipo, pero ese equipo entendiéndolo como llamémoslo como un ser vivo, que evoluciona, que cambia, que tiene sus crisis, que tiene sus alegrías, que tiene sus problemas y que el líder en parte lo que va a ir buscando es saber cómo se encuentra el equipo, cómo se encuentran las circunstancias e ir cambiándolo. Que aunque luego hablemos de tipos de liderazgo, veremos que esto queda muy bien sobre el papel a nivel teórico, pero luego en la práctica tiene que ser mucho más dinámico. ¿De acuerdo? Bien, un primer punto sería el establecer, estamos hablando que liderar es dirigirlo hacia un objetivo. El tema del objetivo es un aspecto fundamental a la hora de dirigir un equipo, de dirigir un grupo, porque tenemos que tener claros cuáles son nuestros objetivos. Nuestros objetivos al final son la meta. Fijaros que además cuando lo usamos en otros ámbitos, por ejemplo, cuando pensamos en el fútbol, el objetivo del equipo es marcar goles. Fijaos que la palabra gol viene del goal en inglés, que es objetivo. El objetivo es alcanzar esa meta. Lo vemos ahí, incluso lo tenemos en el lenguaje del día a día. Va a ser fundamental el que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos. Si no tenemos claro cuál es el objetivo que perseguimos como equipo, aquí empezamos a tener una grandísima dificultad. Y cuando hablamos de tener claro los objetivos, no solamente la persona que lidera ese equipo tiene que tener claro los objetivos, sino que todos los miembros del equipo tienen que tener claro cuál es el objetivo que perseguimos. Y os suelo decir que muchas veces no le dedicamos tiempo a hablar de cuáles son los objetivos, a trabajar hacia dónde nos dirigimos. Damos por hecho de que todo el mundo ya sabe cuáles son los objetivos, ya saben cuáles son lo que perseguimos y aquí estaríamos ya cometiendo el error de uno de los sesgos que debemos tener en cuenta para tratar de evitar y es el de diríamos, el de falso consenso, ¿no? Que es el considerar que lo que yo pienso, lo que yo sé, es lo que piensa el resto o que mi opinión, que mi punto de vista está más extendido de lo que realmente está. Fijaros, yo en el tema de los objetivos, cuando trabajo en las empresas, uno de los ejercicios que suelo hacer cuando tengo un grupo, les suelo pedir que por favor que cierren los ojos y que con los ojos cerrados levanten la mano señalando hacia dónde está el norte. Fijaos que aquí les estoy pidiendo que pues, es un objetivo concreto. Les digo, mira, como equipo vamos a ir hacia el norte, necesito que tengamos claro dónde está el norte. Por favor, señaladlo. Se lo pido que lo hagan con los ojos cerrados. Levantan la mano señalando el norte y les pido que mantengan la mano levantada y que abran los ojos. Lo que solemos encontrarnos es que, fijaros, que les estoy pidiendo que marquen algo objetivo, que puede ser el norte o hacia donde se encuentra el mar, en nuestro caso, y lo que nos encontramos es que, bueno, que un porcentaje importante tienen más o menos claro hacia dónde está, con pequeñas variaciones, pero hay otros integrantes que pueden estar allí en el equipo que están señalando en dirección opuesta. Y esto es cuando estamos hablando de un objetivo claro, perfectamente definido. ¿Dónde está el norte? Y norte solo hay uno. Esto nos empieza ya a mostrar que realmente si tú en un equipo preguntas, oye, ¿tenéis claros los objetivos? ¿Sabéis cuáles son nuestros objetivos? Efectivamente, nos van a decir que sí. Pero ya a la hora de liderar tenemos que dedicar un tiempo y un trabajo para decir, vamos a definir cuáles son los objetivos. Todos tenemos claros los objetivos, todos tenemos los mismos objetivos.
porque si ya cada uno empezamos a tener pequeñas diferencias o incluso vamos en direcciones opuestas, ya empezamos a tener dificultades. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que establecerlos, tenemos que repasarlos y fundamental también trabajar con las expectativas. Porque fijaros, muchas veces cuando en un equipo establecemos un objetivo, cada uno vamos a tener una imagen diferente. Pensad, si queréis, un poco en imágenes que podemos tener. Si yo os pido, por ejemplo, que dibujemos una casa, es muy probable que la mayor parte de los que estamos aquí dibujemos una casa, tejadito a dos aguas, casita individual con la puerta. Y luego si os pregunto cuántos de vosotros vivís en una casa de esas características, pues la mayoría me dice que no. Pero esa es la imagen que tenemos de una casa. La imagen, si os pido que dibujéis una familia, la imagen que normalmente dibujamos de una familia suele ser hombre, mujer, dos hijos, niño, niña. Pero luego las estadísticas nos dicen que en el País Vasco las parejas tienen por término medio 1,3 hijos. Por lo tanto, esa no es la familia, no es la familia típica. Entonces es importante que en nuestro equipo hablemos con ellos. ¿Cuáles son sus expectativas? Tenemos los objetivos definidos, tenemos los objetivos claros, los hemos hablado, pero ¿cuáles son las expectativas que tiene cada uno? Porque probablemente las expectativas en relación con esos objetivos puedan ser completamente diferentes. Y aquí, si quiero coaccionar un equipo, como líder tengo que empezar a abordar esos temas. Tengo que tener claro cuáles son los objetivos, hablarlo con el equipo, con mi gente y ver cuáles son sus expectativas. Y esto cada cierto tiempo trabajarlo, reevaluarlo, volver a tenerlo en cuenta, porque ya hemos comentado que al final los equipos van a ser como un organismo vivo que va evolucionando, que va teniendo cambios en diferentes aspectos. Bien, bueno, ya tenemos la idea de líder, tenemos la idea de equipo. Otro aspecto fundamental que tendríamos que tener en cuenta serían los estados emocionales. Es decir, mi equipo, mi empresa, mi familia, cualquier organismo, cualquier grupo, podemos hablar, podemos analizar en qué estado emocional se encuentra. Se ha puesto ahí un cuadro que podríamos clasificar con dos dimensiones en cuanto a estados emocionales positivos o negativos. En función también, diríamos, en el eje vertical tendríamos más actividad, menos actividad. Y podríamos hablar que la emoción dominante de ciertos equipos puede ser la serenidad. Son ya equipos estables, fieles, positivos, abiertos al aprendizaje, pero con poca iniciativa. Nos hemos acomodado, estamos bien, estamos tranquilos. Podemos tener un estado emocional de expansión, son equipos motivados, dispuestos al desafío, orientados a resultados, al cambio, que en este sentido, en ciertos momentos, va a ser interesante. Pero yo a la hora de liderar un equipo no puedo tener permanentemente en un estado de expansión en un equipo porque probablemente lo voy a acabar agotando. Tampoco lo puedo tener permanentemente en un estado emocional de serenidad si yo quiero desarrollar nuevos proyectos. Tendré que ir, diríamos, pulsando cuál puede ser la emoción de mi equipo. Esto en cuanto a los aspectos positivos. En cuanto a los aspectos negativos, importante, si yo tengo un equipo, ya diríamos un grupo en un estado emocional de resignación, porque ya son equipos desmotivados, sensación de derrota, ya no va a haber iniciativa, se van a eludir las responsabilidades, se hace lo mínimo posible. Bueno, ya estoy resignado, mira, tengo que venir a trabajar porque es lo que toca, me pagan por ello, hago lo justo y ya está. Pero puedo tenerlo también en resentimiento. Normalmente esto me va a llevar a alta conflictividad, indisciplina, ya hay fenómenos de rabia, se cuestionan las decisiones, críticas. Claro, cuando la emoción dominante en un equipo son emociones negativas, difícilmente voy a poder trabajar nada con ese equipo. Con lo cual ya hay como líder tendría que plantear qué es lo que está ocurriendo, hacer ese análisis para ver por qué está el equipo en esta situación para tratar de llevarlo hacia una emocionalidad positiva. ¿Vale? Ya hemos visto aspectos que pueden influir en el funcionamiento de los equipos. Vamos a ir viendo ahora diferentes tipos de liderazgo y veremos que lo que os decía, el papel lo soporta todo,
lo tenemos así establecido, pero veremos que en ciertos momentos o en ciertos puestos o en ciertos equipos o en ciertas circunstancias pueden ser más útiles uno o pueden ser más útiles otros. Esto no se trata de, mira, es que he estado en un webinar hablando de liderazgo participativo y entonces voy a aplicar el liderazgo participativo a mi equipo de trabajo porque me han dicho que, oye, que tiene una serie de ventajas. Pues igual no encaja. Diríamos, en mi equipo, en mi empresa, en mi funcionamiento, no encaja. Os voy a poner un ejemplo de una situación en equipos de trabajo que además te lo definen ellos. Dice, aquí el liderazgo es autocrático, que sería aquel líder que toma decisiones sin recibir información del equipo, que los miembros del equipo, digamos, no se les tiene en cuenta, no se les consulta antes de tomar esa decisión y lo que tienen que hacer es adherirse a esa decisión. Es decir, el líder dice esto y el líder es realmente lo que marca. ¿Vale? Os lanzaba ahí un poco el tema de la pregunta, ¿qué efectos creéis que puede tener? No sé si tendríamos la posibilidad de interactuar un poco, pero bueno, si nos comento que normalmente los efectos cuando diríamos, se utiliza este tipo de liderazgo, pues va a ser poca implicación, desmotivación, resentimiento, porque no se escucha el punto de vista diríamos, de las personas que integran el equipo, tensión por ver qué decisiones se está tomando el líder, porque a veces nos encontramos que este liderazgo autocrático, pues el líder hoy te dice una cosa, mañana te está diciendo la contraria, con lo cual la sensación de incertidumbre y los niveles de tensión que vive el equipo son muy elevados. ¿Cuándo tiene sentido este tipo de liderazgo? Pues fijaros, una situación en concreto que se utiliza este tipo de liderazgo y que no tenemos muchas más opciones, esto te suelen decir que es el tipo de liderazgo que utilizan los bomberos. Los bomberos, cuando tú estás con el jefe de bomberos, te dice, aquí mando yo. Dice, en una salida, en una intervención, yo tomo las decisiones, yo decido y no se cuestiona. Cuando lleguemos al cuartel, ya cuando volvamos a la base, ya analizaremos las decisiones que he tomado yo, si eran las más adecuadas o no. Dice, pero cuando estamos en una actuación, dice, no se cuestionan esas decisiones. Es decir, te lo dice además, mando yo, dice, aquí esto no es una democracia, es una dictadura, se hace y punto, pero sin dudarlo. Luego ya lo analizaremos. Ya ves que realmente en este tipo de situaciones, si nos planteamos otro tipo de liderazgo, de vamos a valorar, vamos a escuchar, vamos a decidir, pues realmente en esas situaciones de crisis, de emergencia, no suele haber tiempo para diríamos, para plantearnos el escuchar y el decidir. Se trata de un liderazgo que en el día a día, salvo situaciones así puntuales que hablamos, resulta raramente efectivo. Normalmente las personas que están en ese tipo de organizaciones, pues por lo general buscan la forma de salir de esa organización, de abandonarla. Normalmente solemos ver que en este tipo de empresas, con este tipo de liderazgo, pues suele haber una rotación de personal bastante alto y ya nos está indicando pues un poco las características que tenemos. Vale. No os he comentado, pero si en algún momento me queréis interrumpir, la gente que está escuchando y hacerme una pregunta, pero sin ningún problema, ¿eh? Yo casi prefiero el que me interrumpáis y saber que estáis ahí y que tenéis dudas sobre... Óscar, Dime. en este momento es imposible, ya sabes que las preguntas vienen en la última Vale. media hora, se te nota ahí tu carácter lectivo, pero no podemos, porque si no, no avanzaríamos. Al final los 30 últimos minutos son de preguntas. Vale, perfecto. Pues entonces continúo. Un segundo tipo de liderazgo que tenemos, mi francés es malo, ¿no? Lo tenéis ahí, pero bueno, lo podríamos traducir como un liderazgo de dejar hacer. Es un tipo de liderazgo en la cual el líder, cuando lo adopta, pues deja toda la autoridad a sus empleados. Aquí hay que diferenciar si es un tipo de liderazgo, ese dejar hacer, que realmente el líder lo decide porque considera que eso puede ser beneficioso o diríamos es una decisión que toma porque como no es capaz de liderar, como no tiene competencias en ese sentido, es un poco no, yo les dejo a ellos y que ellos vayan haciendo, ¿no?
no tengo esas capacidades, no me gusta liderar, no quiero, por la razón que sea, no sé hacerlo, tal, entonces delego en los empleados y que ellos van haciendo. Hombre, tiene sus ventajas. Al final, lo que estás haciendo es que los trabajadores se acaban empoderando. Si me dejan hacer, si yo tengo que tomar mis decisiones, me deja libertad, pues o yo decido o no hago, con lo cual al final sí constituye ese empoderamiento de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Al final, pues también las desventajas pues puede limitar el desarrollo, se pasan por alto oportunidades, no hay una conexión realmente. Si yo estoy dejando hacer al equipo, pues sí, van a funcionar de forma individual, puedo tener, diríamos, individuos muy potentes, pero no voy a tener un equipo. Tengo individualidades. Pensad, si queréis, en un equipo de fútbol, si yo dejo hacer a cada uno de los jugadores, de las estrellas, pueden ser muy buenos a nivel individual, pero no tengo un equipo cohesionado. Os he puesto ahí un ejemplo. Esto puede funcionar bien en empresas jóvenes cuando están iniciando, porque realmente la persona que lidera se está centrando en el desarrollo de la empresa, con lo cual tampoco se puede estar estableciendo ciertos aspectos en conjunto, ni procedimientos. Bueno, que cada uno, esto es que cada uno se vaya organizando, que vaya haciendo más o menos como pueda. Pero lo que en un primer momento puede servir, puede ser útil, si no se cambia este estilo a medida que esa empresa, por ejemplo, ese ejemplo que ponemos, esa empresa se va desarrollando, pues realmente pues se va a convertir en un poco una situación un tanto caótica, y a medida que vayamos incorporando gente, cada uno va a ir funcionando de una forma diferente y va a ser poco productiva y va a llevar a la empresa a dificultades a la hora de seguir creciendo. Bien. Otro tipo de liderazgo es lo que llamamos el liderazgo estratégico. Diríamos en este caso, el líder es un planificador, podríamos decir perdonad que he tocado donde no tenía que tocar, ¿vale? El líder lo que hace es planificar, podríamos decir que es un buen gestor, va a tomar decisiones alineadas con lo que son los objetivos de la empresa y todos los procesos de la organización, y en ese sentido tenemos grandísimas ventajas, ¿no? Porque al final pues se van a mejorar los procesos, vamos a llevarlo pues a mejorar esa capacidad de producción. Esto nos va a servir o nos va a ayudar en un primer momento para gestionar las situaciones de incertidumbre. Tened en cuenta que uno de los aspectos más difíciles ya no como empresas, sino como personas que tenemos dificultades, es gestionar la incertidumbre. A las personas, por lo general, no nos resulta cómoda la incertidumbre. Genera muchísima ansiedad. Por lo tanto, vamos a buscar elementos de seguridad, que nos den elementos en los cuales confiar. Con lo cual, cuando tenemos un líder muy planificado, habitual, que te saca me da igual, o te saca el Kanban o te saca no me sale ahora, el gestor de proyectos, y está todo planificado, medido, pues realmente eso crea seguridad, crea confianza. ¿Por qué? Porque al final parece ser que hay un plan, que la cosa está clara, que ese líder nos transmite esa seguridad y crea además un ambiente favorable, ¿no? En ese sentido, tenemos las cosas claras, está todo muy organizado, y este tipo de liderazgo es el que solemos decir, joder, con esta persona da gusto, lo tiene todo como muy organizado, como muy cuadriculado. Bien, esos son, diríamos, los aspectos positivos, pero entre las desventajas de este tipo de liderazgo, lo que nos encontramos es que se prima el resultado por encima de las personas. Es decir, es el Excel, es la planificación, es el Kanban, es los objetivos, se ciñe al modelo de la organización, y al final lo que hace también es limitar la creatividad e innovación en la empresa. Si yo los aspectos que busco en mi equipo es que sea creativo, que sea innovador, cuando está todo absolutamente planificado, pues resulta, diríamos, esa creatividad la estoy matando.
Es cierto que me puede funcionar muy bien en empresas. Me viene un poquito a la mente el tema de toda la parte de logística. En la parte de logística, pues realmente un liderazgo estratégico planificado, pues transmite esa cierta tranquilidad, esa sensación de control. Pero en aquellos equipos, en aquellas organizaciones que necesiten una mayor creatividad, una mayor innovación, pues esto no funciona. Puede ocurrir también que las circunstancias del mercado, pues como estamos ahora, estos últimos años, entre la crisis y la pandemia, normalmente el liderazgo estratégico con planificación, pues lo están pasando mal. Lo están pasando mal porque, claro, no sabemos lo que va a pasar en el próximo mes, en los 2 próximos meses. Y las situaciones son cambiantes. Pensad un poquito en la pandemia, volvemos, no volvemos, salimos, no salimos, podemos hacer esto, no lo hacemos. Con lo cual, en esas circunstancias, el liderazgo planteado estratégico, planificador, pues se va a encontrar con muchas limitaciones porque realmente no va a tener elementos para tomar decisiones porque no se sabe qué va a pasar. ¿Vale? Bien. El liderazgo transformacional sería el tipo de liderazgo en el cual la persona siempre está tratando de transformar y mejorar aspectos de la compañía. Tenemos unos aspectos básicos, pero el líder va a empujar constantemente hacia el cambio. Si queréis, por ejemplo, en el esquema, el cuadro que os ponía al principio, sería el estado emocional de este equipo, es el estado de expansión. Vamos a mejorar, vamos a cambiar, vamos a hacer, vamos a desarrollar esto. Es cierto, entre las ventajas que tiene que cuando estamos en una fase de crecimiento, una empresa con mentalidad de crecimiento, realmente es un liderazgo muy positivo. Motiva, venga a ver de lo que somos capaces, venga a ver si conseguimos alcanzar esto, vamos a cambiar, pero debemos tener en cuenta que esto al final también agota a nuestro equipo. Es decir, cuando yo estoy en una permanente situación de cambio, vamos a mejorar, es una sensación de no alcanzar nunca la meta, de no hay un descanso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que no todas las personas tienen diríamos, el mismo ritmo de aprendizaje y la capacidad de seguir estos ritmos. Esto a mí me recuerda, si habéis practicado algún deporte, me viene a la mente un par de situaciones, ¿no? Cuando estás igual andando en bici o esquiando en grupo y te quedas atrás, vas haciendo un esfuerzo, alcanzas el grupo y cuando tú llegas agotado, el grupo dice, venga, ahora vamos, ahora seguimos, ¿no? Es la sensación que pueden tener ciertos elementos del grupo de, es que no llego, o sea, los acabo de alcanzar haciendo un esfuerzo y es que se me vuelven a ir, o sea, no hay un momento de descanso. Entonces, se trata de un liderazgo que resulta eficaz, que puede ser muy motivador, pero si no tengo en cuenta las curvas de aprendizaje de la gente de mi equipo, las capacidades de mi equipo, pues voy a perder elementos por el camino. E incluso teniendo elementos que puedan ser muy, muy buenos, muy potentes, llega un momento que voy a agotarlos, porque es esa sensación de permanente cambio, de transformar, seguir y de que nunca, diríamos, nunca hay un descanso, nunca paramos. ¿Vale? Bien. Otro tipo de liderazgo sería el transaccional, en el cual lo que podemos hacer es recompensar a las personas por el trabajo que realizan. Ejemplo en estos casos pues suelen ser los equipos de marketing, que van a recibir una bonificación, generas tantos clientes, vas a conseguir este bonus, vas a conseguir este plus. En este caso, pues está muy claro cuáles son las metas que tienes que alcanzar, cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y en un primer momento puede ser muy motivador, porque sabes dónde está tu objetivo y que si alcanzas este objetivo vas a conseguir esa recompensa. ¿Qué ocurre? Esto puede funcionar muy bien en un primer momento. ¿Por qué? Porque llega un momento que las personas empiezan a buscar el equilibrio. Dice, vale, puedo conseguir tanto, pero esto me supone ese sobreesfuerzo, con lo cual me voy a quedar en este mínimo, no voy a ir más allá. Nos encontramos también que una vez alcanzados esos objetivos, las personas bajamos el rendimiento, se necesita un descanso, luego volver a recuperar. Y lo que va a ocurrir también es que voy a tener poca implicación por parte de las personas si no tengo en cuenta otros aspectos que vayan más allá de los
puramente económicos de recompensa que tenemos programados. Cuando todo es objetivos de ventas, 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 conseguir objetivos y no tenemos en cuenta otros aspectos del equipo, de las personas, más a nivel personal, pues realmente vamos a encontrarnos cada vez unas menores implicaciones. Otro estilo que tenemos también que podemos utilizar es el estilo entrenador, que lo que hacemos es identificar las fortalezas, las debilidades de cada miembro del equipo, se van a establecer planes de trabajo, planes de mejora para mejorar. En este sentido, pues nos va a permitir crear equipos fuertes, nos va a permitir tener personas preparadas, vamos a ir desarrollando, van a mejorar esas fortalezas. Lo que ocurre es que al final, coged si queréis el ejemplo de un equipo de fútbol. Yo voy a desarrollar individualidades que tienen habilidades, que tienen potenciales, pero que me valen para jugar en una posición en concreta. Es decir, el delantero no lo puedo poner como defensa, el defensa no lo voy a meter como delantero. Es decir, tengo personas como muy especializadas con un conjunto de habilidades que en conjunto puedo conseguir muy buenos resultados en ese sentido, pero en el momento que me falla uno, que tengo lesionado a alguien del equipo, que lo tengo que cambiar dentro del equipo, dentro de posición, empezamos a estar mucho más limitados, ¿no? Esto suele ocurrir, solo lo solemos ver cuando tenemos a alguien que está ahí a desarrollar esas habilidades y de repente, pues fulanito, fulanita está enfermo, está de baja y nos hablando, ¿y qué hacemos? Porque esto se encarga esta persona. Si no está esta persona, no metemos goles, no podemos seguir funcionando. Entonces ahí tenemos ese riesgo que realmente no tengo un equipo que se puede apoyar, que se pueden suplir unos a otros. Cuando vamos a esa especialización, si falla o tengo algún problema con esa persona que no está, pues diríamos empiezo a tener dificultades. ¿Vale? Bien, tenemos otro tipo de liderazgo, es el burocrático, que diríamos es podríamos decir, el líder que sigue el manual. Escucho y considero las aportaciones de las personas, del equipo, pero siempre y cuando las aportaciones vayan en la línea del manual. Si esas aportaciones entran en conflicto, no están alineadas con lo que pone en el manual, no se sienten diríamos, no se considera, ¿no? La ventaja que tiene esto, pues en relación con el autocrático, es que no están tan controladas, pero en el fondo, pues tampoco hay una libertad en cuanto puede hacer. Sigues el manual, esto es lo que hay, pues entonces aquí el tema de la innovación termina rápidamente. Hemos visto muchos casos, conoceréis ejemplos, suele ser muy habitual cuando alguien del equipo, alguien de la empresa tiene una idea. Oye, ¿y por qué no hacemos esto? Oye, esto puede ser interesante. Vemos que el mercado va por aquí. Se echa mano del manual. No, siempre hemos hecho así. Esto lo hemos hecho de esta forma. No vamos a cambiar. Eso no tiene futuro. Nosotros nos ceñimos al manual, ¿no? Pues suele pasar. El ejemplo, diríamos aquí un poco llamativo, suele ser, si recordáis, la empresa Kodak, que dominaba el mundo de la fotografía, no solo la fotografía, todo lo relacionado con fotografía, todo el tema en sanidad, rayos X, o sea, todo lo que tenía que ver con el material fotográfico lo dominaban ellos, era una multinacional enorme de manual. Alguien dijo, oye, ¿y qué pasa con la fotografía digital? Y por allí alguno debió decir, no, eso no tiene futuro, nosotros hacemos esto y seguimos haciendo esto. Y yo creo que a día de hoy todavía le siguen persiguiendo. Aquel que siguió el manual no se salió de lo marcado y a día de hoy Kodak ha desaparecido, teniendo en cuenta que era, diríamos, la empresa casi madre de lo que es la fotografía. Era un poquito el referente. ¿Qué ocurre? Pues suele ser habitual en empresas grandes con esa inercia, pero normalmente, lo que os decía, las empresas, las organizaciones como seres vivos. Normalmente este tipo de liderazgo en ese tipo de empresas pues van, digamos, envejeciendo y al final pues fallecen. No se adaptan a las circunstancias, a los cambios y acaban falleciendo, desaparecen.
¿De acuerdo? ¿Vale? Y tenemos el liderazgo democrático participativo. Es un poco el título que le hemos puesto a este webinar, pero bueno, ya hemos visto a lo largo de los distintos tipos de, diríamos, de liderazgo, que veremos que aunque este sea el que le hemos puesto por título al webinar y puede ser el que más se está utilizando hoy en día y que nos puede parecer maravilloso, veremos que tampoco tiene por qué ser válido para nuestra empresa. O sea, que ahí el trabajo, la misión del líder también es analizar cuál puede ser el estilo que puede ser más adecuado en cada uno de los momentos e incluso incorporar aspectos de diferentes estilos de liderazgo. En este caso, este tipo de liderazgo, lo que va a hacer la persona que lidera ese equipo va a tomar las decisiones basadas en lo que nos aporta cada miembro del equipo. Esto ya va a ser importante porque eso significa que yo escucho a mi equipo, yo escucho lo que me aporta. Y esto ya nos está hablando de una de las características que va a tener, fundamentales que va a tener que tener el líder. En este caso, la capacidad de escuchar. Pero la capacidad de escuchar diferentes puntos de vista, que me va a ofrecer mayor variedad de puntos de vista, escuchar las aportaciones que me pueden hacer cada uno de los miembros del equipo. Pero aquí un elemento que va a ser fundamental. Si yo escucho una variedad de puntos de vista y una variedad de planteamientos diferentes, en el momento que tomemos la decisión, va a haber alguien de todas las opciones que se han contemplado, vamos a poder elegir una. Con lo cual vamos a tomar decisiones que no siempre vamos a hacer lo que plantean todo el equipo. Entonces va a ser importante el ser capaces de gestionar esa imposibilidad de llevar a cabo todas las propuestas. ¿Cómo lo va a llevar esa persona? Porque es que muchos lo pueden vivir como, claro, es que yo propuse esto y no se hizo. Claro, el trabajar con el equipo, que se escuchen todas las opciones y diferentes puntos de vista, no conlleva obligatoriamente que lo tengamos que hacer. Esto podemos seguir el ejemplo de los adultos o de los niños. Que yo pida algo por favor no significa que lo tengan que hacer. Que normalmente en una mentalidad infantil a los niños les cuesta mucho entender esto, pero es que se lo he pedido por favor. Sí, pero que se lo pidas por favor, no estamos hablando de educación, pero no es obligatorio. Que escuchemos los diferentes puntos de vista no significa que podamos hacer todos. Esto es algo que el líder va a tener que trabajar. Y fundamental, veremos, va a tener que trabajarlo porque el líder también va a tener su propio punto de vista. Y entonces, una de las características fundamentales no solamente va a ser la escucha, sino que vamos a llamar el tener una mente abierta. Es decir, cuando tu equipo te plantea algo diferente a lo que tú crees, a lo que tú piensas, el valorarlo, diríamos, entre comillas, en igualdad de condiciones. No por el hecho de que yo tengo esta idea, esta tiene más valor que realmente lo que me están proponiendo el resto del equipo. O sea, la flexibilidad y el tener una mentalidad abierta en un líder democrático, bueno, en cualquier líder, pero para un liderazgo democrático participativo, tiene que ser fundamental. Yo a la hora de liderar, lo primero que veremos, una de las características, va a ser el autoconocimiento. Si el líder no tiene un buen autoconocimiento personal de sus puntos débiles, de sus puntos fuertes, de sus dudas, de sus miedos, de sus inseguridades, esa sería la primera labor que tiene que hacer. Porque un liderazgo democrático participativo me va a llevar a que yo escucho diferentes puntos de vista que pueden ser contrarios al mío. Que voy a tener que tomar o vamos a tener que tomar decisiones. Y que habrá veces que las decisiones sean contrarias a lo que yo pienso como persona. Pero es que mi labor, cuando estamos hablando de este liderazgo, no es pensar de forma individual, sino es como equipo. ¿De acuerdo? Este tipo de liderazgo nos va a llevar a una mayor motivación e implicación. Si queréis, aquí podemos aplicar el efecto IKEA. El efecto IKEA, pues si no lo conocéis, consiste en lo siguiente. Es decir, si tú te compras un mueble, vas a valorar ese mueble de forma más positiva si tú has participado en la construcción. Es decir, si ha sido fruto, diríamos, de tu esfuerzo. Si compras el mueble hecho, probablemente lo valores de forma más negativa que si lo construyes tú, porque es la sensación de yo estoy implicado, yo he participado, esto es el resultado de algo que yo he hecho.
IKEA lo descubrió hace tiempo y desde entonces los muebles los montamos nosotros. Mucha gente con el fenómeno IKEA, la valoración que hace de los muebles es muchísimo mejor, le parece más bonito, le parece ideal. Claro, pero aquí IKEA está jugando con el fenómeno de la disonancia cognitiva. Si lo has hecho tú, lo has construido tú y te ha costado, ¿cómo vas a pensar que es malo, ¿no? O que no es tan positivo? Pues bueno, vas a ajustar la forma de verlo. También uno de los aspectos que nos va a favorecer este liderazgo democrático es la mayor unión entre los miembros de un equipo. Un equipo, si queremos que funcione, es importante que haya esa unión, que haya esa cohesión. Tened en cuenta que nosotros como personas no vamos a estar todos los días igual. Vamos a tener días mejores, días peores, por las circunstancias del trabajo y, ojo, por las circunstancias personales. Si a mí me pasa algo fuera del trabajo, si tengo algún problema con un familiar, un tema de enfermedad, lo voy a llevar conmigo al trabajo. El tener ese apoyo, esa cohesión, más allá del trabajo, el sentirme arropado por un equipo, por mis compañeros que me echan una mano, esa tranquilidad que si yo hoy bajo el rendimiento porque no me encuentro bien, ellos me apoyan, me ayudan y el día siguiente o a la semana siguiente es a la inversa, eso es fundamental en los equipos de trabajo. Este liderazgo democrático participativo nos va a permitir esa unión porque va a haber más comunicación, voy a ver puntos de vista diferentes. ¿Inconvenientes o desventajas que tiene? Bueno, pues que este tipo de liderazgo o el crear un equipo es un proceso lento, es un proceso que nos cuesta, que va a llevar su tiempo. No se cohesiona un equipo de la noche a la mañana, no establecemos un tipo de liderazgo de la noche a la mañana. Requiere trabajo y parte de la labor del líder va a ser, no, aparte de hacer su trabajo en el día a día en la organización, parte de su trabajo va a ser gestionar el equipo y cohesionar el equipo. O sea, liderar el equipo, no pensemos que soy el líder del equipo, me centro en la oficina, en mi puesto, haciendo lo que me corresponde y cada uno va a hacer lo suyo y yo les mando a hacer cosas. Es que parte de la labor del liderazgo va a ser hacer tus tareas y otra parte del liderazgo va a ser cohesionar y liderar al equipo. Yo aquí solo pongo el ejemplo. El líder no puede, si esto es un ejército, el líder no puede estar en las trincheras en primera línea. Pero si está en primera línea, pierde la perspectiva. El líder es el general. Voy a tener soldados en trinchera en primera línea, pero yo parte de la labor, igual me toca luchar, pero parte de la labor va a ser gestionar ese equipo. Esto es algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Dice, bueno, bastante tengo yo con lo mío como para gestionar el equipo. Ya, pero es que si queremos lograr un liderazgo altamente efectivo, esa va a ser parte de nuestra labor. Vamos a tener que gestionar también la agresividad que podemos tener a la hora de comunicarse entre los diferentes miembros del equipo. Muchas veces nos ocurre que hay gente que tiene un estilo más agresivo de comunicarse, un estilo más agresivo de expresar las ideas, frente a otros que no tienen ese estilo tan agresivo y les están tapando. Están haciendo que se callen, están haciendo que no expresen sus ideas por mayor timidez, porque les da miedo, porque es que nos, diríamos, descalifica. Bueno, pues el líder va a tener que gestionar eso. El líder va a tener que gestionar que todo su equipo aporte, que no solamente uno sea en la parte dominante y estén tapando a los otros, porque me puede silenciar gente muy importante. ¿Vale? Y también vamos a tener que ser capaces de gestionar que la existencia de diferentes puntos de vista en relación con el trabajo no vayan más allá y se acaben convirtiendo en un problema personal. Esto va a ser parte de las funciones que tenga que desempeñar el líder para desarrollar este liderazgo. ¿Vale? Bien, ya os he ido avanzando esa importancia de las características y os he dicho que fundamental a la hora de liderar, primero, hemos dicho que ese liderazgo, la cohesión del equipo es un proceso. También importante que tengamos en cuenta, yo antes con Esther, que me lanzaba un poco la pregunta fuera de cámara, y dice, bueno, ¿el líder se nace o se hace? Se hace. Podemos tener unas características, pero el proceso de liderar, de ser capaz de gestionar equipos, requiere de un trabajo personal. Pensad, si queréis, cuando hablamos de liderazgo,
en deporte, si pensamos en, yo qué sé, deportistas de élite, Rafa Nadal, ciclistas, tenistas, futbolistas, hay un proceso, hay una maduración, hay un aprendizaje, hay un desarrollo. Esto es fundamental. O sea, la persona que tenga que liderar equipos es fundamental que haga un trabajo, no en la parte, diríamos, más profesional, más técnica, sino en cuanto a sus competencias personales, de autoconocimiento, de comunicación, habilidades de comunicación, de gestión de sus propias emociones, de tolerancia a la frustración. Es decir, y esto requiere un tiempo, requiere un trabajo. Por eso el autoconocimiento va a ser fundamental. Yo normalmente os suelo decir, os he puesto ahí un poquito para que leyeseis la anécdota del miedo con el peregrino y la peste. El miedo mata, el miedo nos limita, el miedo nos condiciona, el miedo hace que pongamos el foco de atención en aquello que tememos. Entonces, importante que yo en un primer momento, ese aspecto de autoconocimiento, tenga claro cuál puede ser mi miedo dominante. Os he puesto ahí el cuadrante que yo suelo usar para el tema de las categorías de miedo, que normalmente los podemos englobar nuestro miedo dominante en alguna de esas categorías, que puede ser supervivencia bien de salud, enfermedad propia de seres queridos o supervivencia económica, voy a perder el trabajo, no me van a contratar, no voy a ascender, lo que sea. El miedo al rechazo social, ¿qué van a pensar los demás? ¿Me van a evaluar? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a decir? El miedo al fracaso, decir, uff, ¿y si no sale bien? ¿Y si no lo logro? Y la sensación que tengo de vivir esto como un fracaso. El miedo a la pérdida de poder, dependiendo del error que tenga cada uno. Y el miedo al cambio, ¿no? A lo desconocido, a la incertidumbre, al hacer algo diferente. Es un aspecto fundamental, lo que os decía. Y yo en el momento que tenga localizado cuál es mi miedo, diríamos, primario, voy a descubrir que mi miedo va a focalizarse, va a hacer que me focalice en ciertos temas. Imaginad, si yo tengo miedo a que me evalúen, por ejemplo, sería el miedo al rechazo social. eh, claro, y estoy hablando de liderazgo democrático, pues voy a estar permanentemente con la sensación, me van a juzgar, no lo hago bien, qué van a decir, qué van a pensar, y voy a intentar contentar a todos. Claro, pero es que intentas contentar a todos, no vas a estar liderando. Una cosa es escuchar, pero hay que tomar decisiones. Esa idea de no, buscamos, no, todos de acuerdo, aquí mandamos todos, ¿no? Yo suelo decir cuando entro en grupos de las empresas, lo primero que suelo preguntar es, oye, ¿quién manda? Me dicen, no, mandamos todos. Digo, no, venga, en serio, una cosa es que aportéis, pero ¿quién toma la decisión última? Porque al final la decisión última la toma una persona, tiene que haber un responsable. ¿Mm? No, y que se dice, no, todos. A veces les suelo decir, vale, cuando sentáis en la mesa de reuniones, ¿qué posiciones ocupáis? Y ahí ya normalmente vamos a tener una idea de quién es el líder, porque las posiciones que ocupa es como la cabecera de la mesa o todos miran hacia él. Yo suelo decir, bueno, cuando hay un problema, ¿hacia quién se vuelve la cabeza? ¿A quién se mira? A fulanito. Pues mirar, igual mandáis todos, pero lo habéis mirado a él. Por lo tanto, él es el que toma las decisiones. ¿Vale? Importante esa parte de autoconocimiento. ¿Mm? La comunicación va a ser nuestra herramienta. Gestionar un equipo, liderar un equipo va a ser a través de la palabra, el comunicar. Me va a permitir expresar mis necesidades, preocupaciones, resolver conflictos, saber lo que quieren, cuál es nuestro objetivo, cuáles son tus expectativas. Importante dominar la comunicación. Si yo no tengo un buen dominio de la comunicación, difícilmente voy a poder liderar un equipo. Difícilmente. O sea, a la hora de trabajar, esta va a ser una herramienta fundamental, fundamental. Y habría que ver cuál es el estilo que tengo. Normalmente hablamos de 4 estilos, ¿no? Del agresivo, el pasivo, el pasivo-agresivo y el asertivo. El agresivo suele ser el que habla de forma alta, gritando, trata de imponerse a los demás. El pasivo suele ser aquel que en una situación que le incomoda no dice nada, se calla, pero lo va pensando por dentro. El pasivo agresivo suele ser el que no dice nada en la situación que le genera malestar, pero luego acaba descargando en otra situación. Y el asertivo es el que gestiona los problemas según surge, el que no le importa preguntar por qué,
¿Cómo te sientes? ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo lo podemos solucionar? Oye, no sé cómo hacerlo, tengo dudas, ¿cómo lo veis? Ese estilo, es decir, oye, esto que has dicho me ha gustado, te felicito, o bien, oye, esto que has dicho pues me ha molestado, no me ha resultado agradable. Es decir, ese estilo asertivo utiliza la comunicación como herramienta de trabajo fundamental para resolver conflictos, para motivar, para establecer objetivos, para conocer a la gente con la que trabaja, para es decir, es la herramienta de comunicación. La comunicación es la herramienta de interacción por excelencia que tenemos las personas. Entonces, importantísimo tener ese dominio. Fijaros, yo aquí os he puesto un esquema que yo suelo decir que es muy sencillito sobre el papel. En la práctica no lo solemos utilizar y normalmente en nuestra comunicación suele ser, esto sería un esquema de comunicación descriptiva frente a un estilo de comunicación valorativa. Pensad un poquito en vuestro día a día, en nuestro día a día, cómo suele ser nuestra comunicación. Suelo describir, oye, cuando haces esto, cuando dejas la carpeta encima de la mesa, cuando te pido que me entregues para esta fecha el trabajo y no lo haces, puedo meter la parte emocional, joder, me molesta, me supone un problema, genera malestar, te pediría por favor que si me has dado una fecha, me lo entregues para esa fecha. Esto sería un esquema de comunicación descriptiva frente al, es que esto está mal, es que así las cosas no se hacen. Es que realmente ya me gustaría que lo hicieses de otra forma. Es que este no tiene ni idea. Pensad un poco si vuestro día a día la comunicación, no solo hacia los demás, sino también la comunicación interna, describís conductas concretas y qué os ha supuesto esa conducta. Me ha gustado, no me ha gustado, me he enfadado, me ha fastidiado mucho, es que no me gusta el desorden, me molesta esperar. Pero si os fijáis, estoy haciendo una atribución personal a mí, no le juzgo al otro. Es que así las cosas no se hacen. Es que siempre hace lo mismo. Es que da igual cómo le diga las cosas, es que este tío pasa de todo. Ahí lo que estoy haciendo es valorar continuamente a la persona. Fijaros que si yo cambio, y el esquema ya os digo, es sencillito, lo podéis aplicar en el trabajo, lo podéis aplicar con vuestra familia, lo podéis aplicar con... Esto suele decir que cuando tenéis hijos se suele ver con bastante facilidad, porque no solemos decirle, oye, mira, cuando dejas tu cuarto recogido, perdón, ya me gustaría a mí, cuando dejas tu cuarto desordenado, a mí no me gusta, te pediría que lo recojas. Veis que he utilizado los 3 pasos, normalmente solemos hacer, mira cómo está tu cuarto, eres un puñetero desorden, es que eres un caos, es que así como te puede ir en la vida, porque con ese desorden, porque eres un desastre, hay entrado a valorar. Y normalmente las personas, cuando nos sentimos valoradas, cuando nos sentimos evaluadas, respondemos. Cuando yo describo una conducta, no da pie, diríamos, a la réplica. ¿Por qué? Porque te estoy describiendo la situación que hay. Cuando dejas eso encima de la mesa, a mí no me gusta, yo no digo que esté bien o que esté mal, no lo estoy juzgando, digo que a mí no me gusta, que a mí me molesta y te pido que hagas un cambio. Que eso no significa, como os decía antes, que te lo he pedido por favor y que luego lo hagas. Si no lo haces, pues ya buscaremos qué normas establecemos o cómo lo gestionamos. Importante la herramienta de comunicación. La empatía. Fundamental el ser capaz de interpretar las emociones, los sentimientos, que a veces pueden ser verbales, nos lo puede decir, y a veces no. O sea, el conocer a tu equipo, conocer la gente, saber si la gente está a gusto o no está a gusto. Esto va a ser importante, el ser capaz de escucharles. Nuestro trabajo a veces puede ser, muchas veces preguntamos, ¿está bien o está mal? Y no preguntamos, oye, ¿cómo estás? Después, oye, ¿habéis terminado el proyecto? Sí, oye, ¿cómo estás? Porque además hemos visto que han hecho un sobreesfuerzo, tal. Oye, ¿cómo lo vas llevando? ¿Cómo te encuentras? ¿Hay algo que te molesta? Oye, en este proyecto, joder, no sé, tengo la impresión de que en algún punto, joder, te ha resultado más difícil. ¿Hay algo que te esté afectando? Bueno, pues esto es un aspecto importante también, ¿no? El tener esa capacidad de empatía. La motivación, el tener claro lo que decíamos al principio, los objetivos y la meta, y motivar al equipo. Motivar, mantener la motivación, fijarnos cuando nos hemos salido del objetivo, y venga chicos, joder, que esto está muy bien, pero recordad que vamos hacia allí, venga, vamos por buen camino. El comunicar los progresos que vamos haciendo. Esto suele ser muy habitual en las empresas. Y suele ser una de las cosas que genera mayor malestar. Esto a mí me lo suelen decir. Oye, es que has estado trabajando en un proyecto,
has tenido que presentar algo, lo has hecho, y te han dicho, vale, y nunca más has sabido de qué fue de aquello, qué pasó, qué no pasó, si salió, si no salió. Con lo cual, va a ser importante trabajar la motivación del equipo, dar feedback. Es decir, si tenemos unos objetivos y unas metas, también transmitir, hemos conseguido esto, lo hemos logrado, oye, o no se ha conseguido, pero nuestro trabajo, joder, ha sido un buen trabajo, no se ha conseguido por esto, por lo que sea. El dar feedback, el dar información, motivar. Muchas veces vamos con la prisa en el día a día y todo esto lo olvidamos y lo ignoramos. ¿De acuerdo? A mí esta me parece sobre papel muy sencilla, sobre el papel, y suele ser muy difícil en la práctica. No nos solemos encontrar líderes que rectifiquen, que reconozcan de he tomado una decisión, creo que me he equivocado, vamos a rectificar, vamos a dar marcha atrás. Normalmente aquí entra en juego lo que es diríamos, el sesgo del coste hundido. Os pongo un ejemplo del sesgo. Imaginad que yo me compro una casa por 300.000 euros con la idea de invertir y conseguir dinero, la compro por 300.000 y resulta que el año que viene está por 280.000. ¿Vale? Yo aquí os lanzo la pregunta, no hace falta que respondáis. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o aguantamos? Para los que habéis pensado aguantamos, digo, al año siguiente baja a 250.000. ¿Vendo o aguanto? Para los que habéis respondido aguanto. El año siguiente, con la crisis, baja a 200.000. ¿Qué hago? ¿Vale? Esto es el sesgo del coste hundido. Es decir, si no he sido capaz de vender cuando he perdido 20.000 y asumir que he perdido eso, pues cuando he perdido 80.000, 90.000, me va a costar más. Nos va a costar rectificar. Muchas veces el reconocer que hemos perdido, que algo no ha salido como quería, seguimos aguantando, aguantando, aguantando y cada vez vamos a peor, 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 peor. Y desde fuera se está viendo. Bueno, el de rectificar, el poder decir, me he equivocado, no tengo todas las respuestas. Oye, hemos ido en esta línea, no estamos consiguiendo los objetivos que pensamos con esta estrategia. Vamos a ir en esta otra dirección. Vamos a cambiar. Eso es importante, porque como líder lo que estás transmitiendo a tu equipo es, nos podemos equivocar, pero rectificamos, corregimos, no tenemos todas las respuestas. Yo como líder no tengo todas las respuestas. No tengo una varita mágica a la hora de liderar un equipo. Vamos a corregir, ¿vale? Bien. Otra importante también es el delegar, ¿eh? Tened en cuenta lo que os decía. Si yo tengo que gestionar un equipo, liderar un equipo, no significa que yo me hago cargo de todo el trabajo. Yo tengo que confiar en mi gente, tengo que ceder esa responsabilidad a mi equipo, ayudarles, hablar con ellos, ver qué dificultades pueden tener, qué pasa, qué no pasa, cuáles son puntos fuertes, puntos débiles, cómo lo estamos abordando, pero delegar. Un líder no es el que asume todas las tareas, porque si tú estás asumiendo las tareas es que no estás confiando en tu equipo. Entonces, por un lado, sí, escuchas, decimos participativo, pero luego soy yo el que tiene que hacer. Importante el poder delegar, ¿vale? Esto va a tener que ver muchas veces con nuestros miedos personales. Ya, pero es que no lo va a hacer como yo. Ya, claro, pero es que no, claro que no lo va a hacer como tú. ¿Y dónde está escrito que la forma correcta sea hacerlo como lo haces tú? Es decir, es probable que haya más formas. Van a entrar en juego el tema de creencias irracionales que tenemos. Tened en cuenta, por eso os decía, la importancia de ese trabajo a la hora de liderar, pero un trabajo continuado en el tiempo, que yo recomiendo hacer, decir, bueno, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis sesgos? Conocer mis sesgos que tenemos todas las personas a la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son mis miedos? Porque me puede estar condicionando. Ir haciendo ese trabajo como un profesional, como un deportista de élite, como año tras año va puliendo aspectos para ir mejorando. Esto no es que se nazca y ya está, ¿vale? Y bueno, con esto, pues hasta aquí la parte que me toca de exposición y pues ahora encantado el poder compartir, charlar, ver vuestros puntos de vista, enfoques y comentar diferentes aspectos. A ver, yo quito la pantalla para poder veros y que me contéis algo, porque estar hablándole a una pantalla una hora a mí no es lo que más me gusta, prefiero tener personas.
se hace muy raro, ¿verdad? Se hace muy raro. A veces, cuando estamos en las webinares, a mí llega un momento que no sé si es el efecto gran hermano, se me olvida, ¿no? Me da la sensación que no hay nadie al otro lado. Entonces, parece que estamos aquí tú y yo solos, ¿no? Pero Sí, hay muchas personas, sí. muchos Lo que pasa, conocidos. Lo que pasa, yo suelo decir en estos casos, cuando digo que alguien me ponga una cámara, con ver una cara que me dé un poco de feedback de lo que estás comentando, ver la expresión, ya facilita mucho, ¿no? Sí. El ver cómo está te ayuda los cambios de expresión. El hablar a la pantalla se hace complicado. Sí, bueno, ahora podéis empezar a haceros los que queráis. Bueno, lo primero, gracias porque yo seguiría escuchándote y me da gusto siempre, ¿no? Lo que aprendemos, o por lo menos yo lo que aprendo contigo, y eso te lo agradezco porque además eres muy Mm. didáctico, ¿no? Bueno, a mí me ha encantado y la verdad es que estoy todavía intentando que muchas cosas ya se supone que las sabemos, ¿no? Que es decir, lo que tú decías, ¿no? Y yo me quedo con una cosa que has dicho que me parece muy importante y no sé, mientras la gente va diciéndonos o las preguntas que consideren, lo importante de rectificar, ¿no? Para mí rectificar es una cosa, rectificar y a veces incluso pedir perdón si te has equivocado y has cometido un error, ¿no? Yo creo Mm. que para el equipo es importante porque te hace humano o humana Eso es. y además genera confianza porque te da yo creo que tener esa parte en la que dices, me he confundido, esto vamos a darle una vuelta, te hace humana por un lado y al resto les da esa confianza, si sobre todo ellos también, la gente aporta, ¿no? Y te dice, jo, yo creo que nos estamos metiendo la pata, ¿no? Confiar que lo que yo estoy diciendo realmente importa y se tiene en cuenta y yo creo que genera esa confianza. Yo, has comentado mogollón de cosas, pero a mí yo he puesto en mayúscula en todas mis hojas que tengo, que todo lo que iba escribiendo por aquí, lo importante que es la confianza en un equipo, ¿no? Tener confianza los unos a los otros. Esa parte que has dicho de saber que no estoy sola en el equipo, que el problema que yo tengo es un problema de todos, no es mi problema, es el problema de la empresa, de la organización, y sentir que sientes el apoyo, incluso pues esa parte de ideas que te puedan dar, incluso personas que están en otros departamentos, personas que igual de lo tuyo no tienen. Y eso a lo largo de los años, esa es la parte que yo creo que en las empresas en las que participamos y en las que estamos, la gente pone más en valor, ¿no? Saber Mm. que hay confianza dentro de las personas del equipo. Después de todo lo que has hablado, eh, que hemos dicho, ¿no? Antes comentabas, el líder se hace, nace, se hace. ¿No? Yo siempre he escuchado, ¿no? Que en muchas organizaciones pues había un buen trabajador o trabajadora y de repente le han sacado de la línea o le han sacado de su área de actividad en la oficina y le han convertido en responsable de un equipo. Y hemos ganado un mal líder y hemos perdido un buen o buena profesional, ¿no? Eso Ujú. me imagino que es algo habitual. Sí. ¿Por qué crees que se produce? ¿Realmente las empresas no paran a pensar qué es la decisión que van a tomar y lo hacen como algo natural? O sea, que de repente has tenido por osmosis inversa o por, no sé, has tenido una epifanía y te has iluminado y sabes lo que es ser líder y a partir de ahí ya lideras como si no hubiese un mañana. ¿Qué proceso hay que seguir para, oye, vas a ser responsable de un equipo de personas, vamos a cualificarte, vamos a dotarte de... ¿Eso Ujú. qué ocurre generalmente? ¿Tú qué ves en las Vale. empresas? ¿Cómo ves el proceso? Vale. Una cosa que debemos tener en cuenta. Nuestra mente básicamente no nos gusta pensar, no, nos gusta lo simple. ¿Vale? Si alguien quiere tener ejemplos de este tipo, que escuche durante un ratito a Donald Trump y veremos que lanza ideas simples. La última que ha lanzado era pues con el tema de los asesinatos que ha habido en la escuela. Dice, bueno, la solución es armar a los profesores. Ah, Y tú dices, vale, y a los niños también, claro. Sí. arma a los profesores. Y dices, y si cuando el problema lo tienes el profesor que está desequilibrado, ya está armado, ya tienes el arma dentro y probablemente la siguiente solución sea, bueno, pues la siguiente es armamos a los niños. Es decir, la solución simple
no nos gusta pensar, ya está, la lanzamos y que muchas veces son ideas que lo piensas 5 minutos o menos y ya está. Muchas veces las empresas, cuando lo que planteas tú, cojo a un buen trabajador y lo hago mando y pierdo un buen trabajador y tengo un mal mando intermedio, es que no lo han pensado mucho. No lo han pensado mucho porque yo puedo tener un buen trabajador que tiene unas características como trabajador, pero no tiene unas características como líder. En este caso, yo además lo que les recomendamos, primero, habla con el trabajador, porque igual te dice, no, yo soy feliz siendo trabajador, yo no quiero ser mando. O sea, al preguntarle a la persona, porque vamos con buena intención, ya verás qué alegría se lleva, oye, en lugar de alegría le hemos metido un problema. Vale, segundo aspecto, valora si tiene capacidades. Si no, las podemos ir entrenando, las podemos desarrollando. En esos casos, lo aconsejable sería, si tú quieres un buen trabajador, ascenderlo y hacerle un mando, sácalo de su puesto de trabajador, prepáralo, entrénalo, pero no con sus propios compañeros, en otro departamento, en otro sitio, porque imaginaos la situación que se produce cuando yo estoy pidiendo que alguien que es compañero pase a ser líder. Entonces aquí dices, te lo dicen ellos, tengo que mandar a mis propios compañeros. No sería tanto problema si al que estamos ascendiendo ya es un líder carismático dentro del grupo, ya es un referente, que eso muchas veces pasa, todos tienen la misma categoría, pero este es el referente, ahí ya la cosa se suaviza. Pero fundamental es darle herramientas, seguir un plan de entrenamiento y luego si quieres vuelve a llevarlo ahí. Que muchas veces es lo que decimos, creo que le estoy haciendo un favor, creo que puede ser favorable, beneficioso para la empresa y realmente no lo es. No lo es. O sea, hay gente que por sus características pueden ser muy válidos para este puesto, pero no para este, salvo que desarrolle esas habilidades. Ya. Sí, eso yo me acuerdo hace muchos años, porque ya pues uno va siendo vintage, que en una empresa en la que yo era la técnico de prevención, pues había un chico en una de las líneas que era abogado. Y a mí en aquello me sorprendía muchísimo, ¿no? Estaba de operario de línea y en la empresa estaban también muy sorprendidos y de hecho quisieron promocionarle a oficina para otro tipo de actividades, sobre todo estaban pensando en el Departamento de Recursos Humanos, y le propusieron y ellos estaban, pues, fíjate, esta persona la vamos a sacar de ahí, va a venir tal, y cuando se lo propusieron les dijo que no. No podían entenderlo. Dijo, no, si es que yo soy muy feliz, yo soy feliz trabajando a turnos, a la hora que entro, a la hora que salgo, no me llevo responsabilidades a casa, no voy a pensar, o sea, claro, les había desconfigurado todo el planteamiento que se habían hecho, ¿no? Y esto me viene a colación a la siguiente pregunta, ¿no? Que tú nos has comentado, ¿no? Que el autoconocimiento, ¿no? Lo importante que es que el líder, bueno, en principio que todo ser humano se autochequee, se autoconozca, que es algo muy complicado, ¿no? Porque posiblemente hay una parte de nosotros mismos que está oculta para los demás y para nosotros mismos seguramente hay otra parte que también está oculta para nosotros y desconocemos, ¿no? Pero lo que acabas de decir y lo que mi reflexión es que en muchas ocasiones realmente conocemos a las personas de forma laboral, cómo laboran, ¿no? Cómo trabajan, pero no conocemos realmente a las personas, porque en muchos ámbitos profesionales no da tiempo a saber de esas personas, ¿no? Y yo creo que ahí es uno de los cambios. Necesitaríamos tener más conocimiento de las personas que conforman nuestros equipos, lo que has dicho, ¿no? Lo que les motiva, los miedos que tienen, cuáles son sus puntos, sus líneas rojas, ¿no? Que hace poco me decía una persona que había cambiado de empresa y, bueno, pues en ese proceso le habían prometido bastantes cosas, pero él había establecido una línea roja. Pues este trabajo yo no quiero, o sea, no va conmigo, yo no puedo. No te preocupes, no hay ningún problema. Y pasado menos de un año a esa persona le han dicho que tiene que traspasarse esa línea roja y además están aludiendo a tienes que salir de tu zona de confort. Y claro, se está produciendo un conflicto interno en esa persona muy importante. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con ese líder que le ha dicho, sí, no te preocupes, todo muy bien, y llegado a un punto dice, no, traspasa tu línea roja?
Pues hombre, de entrada la confianza que puede tener esta persona en este líder, pues se viene abajo. Es decir, si tú me dices que no, no, tranquilo, que no vas a traspasar esa línea y luego me estás diciendo que tengo que traspasarla y además me lo argumentas de sal de tu zona de confort, a mí me encantan estas frases maravillosas, motivadoras, ¿no? Sal de tu zona de confort. Dices, ¿para qué? Si todo lo que estamos buscando es estar en zona de confort, es decir, voy buscando la comodidad. Incluso decir, vale, salgo de mi zona de confort, hago un esfuerzo, he avanzado, he cambiado de zona, pero en cuanto lleve una semana en esa nueva zona que no es de confort, pasa a ser mi zona de confort. Es decir, ¿qué hago? Era el liderazgo que decíamos de continuamente cambio. Es decir, has salido de tu zona de confort, oye, la semana que viene, muévete otra vez más y la siguiente otra vez más dices, ¿y cuando paro? Cuando paro, esto lo puedo hacer de forma puntual. Cuidado con esas frases. En este caso, ese liderazgo, pues esta persona es difícil que confíe en ese líder y sobre todo cuando ha planteado una línea roja y le están pidiendo que la traspase, probablemente empiecen a tener un desapego si no nos vamos a un conflicto importante. Ujú. Tenemos la semilla para un conflicto. Sí, así es como yo lo vivo, ¿no? O sea, lo vivo o lo percibo. Yo la parte que entiendo es que además en ese caso yo creo que se produce el desapego, ¿no? El decir, uff, esto no es lo que me habían dicho y dices, además en tan poco tiempo, ¿no? Y esa persona lo que refería es, ostras, ya no sé qué hacer, o sea, porque es que además están siendo muy insistentes y estoy entrando en una situación pues de crisis conmigo mismo y de decir, Claro. ¿estoy en el sitio donde debo estar o debo empezar a plantearme otro cambio? Y dices, madre mía. Otra Ujú. cosa, ¿qué hacemos con estos líderes que nos cuentan en muchas ocasiones que solamente se enfocan en lo negativo, están recriminando al equipo lo que hace el mal? Y al final ves que la gente pues generan pues ciertas tensiones o incluso desmotivación o sentimiento de fracaso, ¿no? De ese panel que ponías de los miedos, ¿no? ¿Qué hay Bueno, que hacer? ¿Cómo trasladamos o cómo les decimos a las personas que nos están oyendo, oye, cómo gestionamos eso? ¿Hay posibilidades de decirle al líder, oye, de verdad solamente te das cuenta o hay que vivir de otra manera? vale, ya que nos han llamado vintage, vamos a usar nueva terminología. Te diría, eso no es un líder, es un hater, ¿vale? Es decir, no está liderando el equipo. Pues en este caso, a ese hater igual lo tengo que expulsar del grupo, lo tengo que bloquear. Si yo tengo como líder a alguien que se focaliza en lo negativo continuamente, lo que va a acabar generando el equipo es lo que decíamos dentro de los estados emocionales, o sea, esa rebeldía, esa rabia de ya en cuanto venga basta que diga A, pues yo voy a hacer B, pues simplemente porque lo dice así, y la gente lo va a ir evitando y cada vez va a ir creando un peor ambiente en ese sentido y eso realmente no es un liderazgo. En esos casos, o trabajamos con el líder para decir, mira, vamos a trabajar estas competencias para ver si las podemos cambiar. Y hay veces que las empresas, muchas veces da como miedo, ¿no? Es decir, hay casos, y esto lo he hablado con muchas empresas, en algunos casos tendremos que hacer cirugía menor y en otro tendremos que hacer cirugía mayor. ¿Qué ocurre cuando dentro de un equipo tenemos un elemento que me toca los pies? Yo, si no recuerdo mal, fue un equipo, ¿quién fue? El Barça, no sé si cuando llegó Guardiola, que tenía A mí no alguna... me preguntes, no es un tema que conozca. De fútbol entiendo poco, pero como tiene que ver con la psicología y con la gestión de equipos, esta parte sí la recuerdo. Yo creo recordar que había 2 o 3 futbolistas de estos superestrellas en el campo, pero que realmente como equipo no cohesionaban, marcaban, creaban mal ambiente y creo que fue Guardiola, ¿eh? Si alguien tiene más, si lo recuerda mejor, que me corrija, que llegó y los echó. Joder, pero es que es la estrella del equipo, ya, pero es el líder del equipo, ya, pero es que las pérdidas que me supone, pues igual me compensa hacer cirugía mayor. En un primer momento vamos a buscar una opción, pero igual hago cirugía mayor y a corto plazo los beneficios van a ser mucho mayores. De hecho, si no recuerdo mal, el Barça, a raíz de esos cambios que hizo en el equipo, ganó absolutamente todo.
Ya, yo lo que me doy cuenta, y esto en muchas organizaciones donde se gestionan situaciones de tensión, hay gerencias que saben que tienen un líder, y además es que te lo dicen, ¿no? Sabemos que tienen un líder, tiene muy buenos resultados, pero sus formas no son las más adecuadas. Y lo que te dicen es, igual lo que hay que hacer es formar a los trabajadores de su equipo para que sean capaces de llevar mejor esta situación, porque esta persona en el fondo luego es buena persona. Lo que pasa es que a veces las formas le fallan. Claro, ¿qué hacemos? ¿El kit de supervivencia para el equipo claro, eso Mm. qué supone? ¿Qué supone? Porque de alguna manera entiendo que si estuviésemos cualquiera de nosotros en esa situación, parece que el problema ratifican a ese líder en esa posición y da la sensación de que el problema, la intervención hay que hacerla en el equipo, que es el que realmente tiene la incapacidad de llevarlo, ¿no? Eso, Vale. Pues a ver, aquí vamos a tener primero varias cosas. Por un lado, en lo mismo que estamos hablando del líder, diríamos el autoconocimiento también tiene que ver con la gerencia de la empresa, el autoconocimiento de la gerencia de ellos mismos y sus miedos. Fíjate lo que me planteas, no, es que tiene buenos resultados, ¿vale? ¿Dónde está escrito que si lo cambias no puedes tener todavía mejores resultados? Como, ya, ese como es no sé cómo se llamará ese sesgo, pero seguro que existe. Claro, como tiene buenos resultados, vale, esto es lo que tenemos, pero igual resulta que podríamos estar aquí y te estás conformando con estar aquí. Esto, digamos, en cuanto a la creencia. En el corto o medio plazo, esos resultados no los vas a poder mantener en el tiempo con ese estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque la gente se va a ir quemando, se va a ir cansando, va a haber conflictos, va a haber falta de implicación. Tened en cuenta que en el momento que una persona no se produce ese desapego, ¿no? Yo suelo decir, lo suelo denominar el despido interior, el despido mental. ¿Eh? Un trabajador de cuerpo presente. Ya voy a trabajar de cuerpo presente, pero yo ya estoy fuera. O sea, yo ya estoy fuera, con lo cual, aquí está mi cuerpo, voy a hacer lo mínimo, el que ha hecho el mundo que lo arregle. Con lo cual, ese tipo de liderazgo que en un principio te puede dar buenos resultados, te va a ir empeorando. Lo que decíamos al principio, yo tengo que entender las organizaciones y los equipos como seres vivos cambiantes, que van evolucionando, un niño, un adolescente, un adulto, diferente etapa, y tengo que tener en cuenta que mi equipo también va cambiando. Esto es algo que se nos suele olvidar, la gestión de la edad. No es lo mismo cuando tienes 30 años que tienes unos objetivos, unas aspiraciones laborales, una situación familiar determinada, que cuando tienes otras, que los hijos han crecido, que tus motivaciones pueden ser otras, que ves que, por ejemplo, ciertos aspectos de tu vida ya empezamos a pensar en proyectos con fecha de caducidad, tengo tantos años para hacer esto, no es indefinidamente. Si eso no lo voy contemplando en mi equipo, si no lo voy gestionando también, que no va a ser lo mismo que uno tenga 30, que uno tenga 45, que uno tenga 60 dentro del equipo, pues me va a suponer problemas. Pues sobre todo problemas en el sentido de desapego emocional, de implicación, y tengo que ir jugando con ello. ¿Y tú crees que las empresas realmente, porque sabemos que esto es un factor psicosocial, que realmente es uno de los, en las evaluaciones de riesgo psicosocial, pues suelen aparecer como unos elementos clave a tener en cuenta? Pero ¿crees realmente que las empresas están preparadas para dar este salto y tomarse en serio lo que es realmente la importancia de tener unos buenos líderes, de tenerlos cualificados, que tengan sus competencias, las habilidades necesarias para gestionar al equipo, teniendo en cuenta que son humanos, que ellos también pasan por diferentes fases en su vida, tanto laboral como personal, ¿no? ¿Crees que realmente tú ves un cambio respecto a otros momentos? Porque como pues eso, ¿no? Ya llevamos años, vamos viendo diferentes momentos. ¿Crees que esta situación de entorno tan buca que estamos viviendo está afectando a que las empresas se enfoquen o realmente están desenfocadas de la gestión del liderazgo? A ver, yo creo que están desenfocadas. Al final la empresa muchas veces es la cuenta de resultados y esto que es algo aparentemente intangible, pero que realmente afectaría a la cuenta de resultados, mientras no seamos capaces de cuantificarlo y decirle a la empresa, mira, es que con esto tu productividad va a incrementarse sin tocar ninguna otra variable un 5%, ¿no? Y encima va a echar cuentas rápidamente y dice, pues igual me interesa que
que solemos decir, y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, no se trata de dirigir, sino de gestionar, sino de invertir en personas. De invertir en personas. Estados Unidos empieza a dar el fenómeno después de la pandemia de la gran dimisión. Se están empezando a encontrar profesionales altamente cualificados que después de la pandemia se han replanteado objetivos vitales y ahí están decidiendo que, mira, que esto pasa a un segundo plano, lo laboral, que doy más importancia a aspectos vitales y que me voy a encontrar que como decías tú el caso del abogado, no, que es abogado, pero es que con esto me vale. No, pero recursos humanos, no, que con esto me vale, que tengo mi horario, que termino. Y esto es algo que está ocurriendo, pues gente cierta vez que se lo replantea. Y también veremos el tema del relevo generacional, la gestión de la edad, las actitudes con las que vienen los más jóvenes que te van a decir, quieto, que con esto me vale. Es decir, su forma de enfocar la vida, sus objetivos vitales son diferentes. Los objetivos vitales de gente en los que somos vintage de nuestra edad era la casa, el coche. Para ellos el coche, si tengo. Si no, cuando necesite, pues lo alquilo y si no, alguien me deja. Pero no tengo esa necesidad de tengo esto en propiedad, con esto me vale. O sea, son en ese sentido lo que algunos filósofos han llamado la sociedad más líquida. No necesito elementos sólidos, materiales, porque hoy estoy aquí, mañana estoy allí. Y lo que me va a enganchar va a ser que haya un buen ambiente, una implicación emocional, un equipo, no las condiciones económicas. Me pones condiciones económicas, pero no estoy a gusto, ahí te quedas. Y la gente joven nos encontramos que no tiene ningún reparo en decir, ahí te quedas, me voy y ya está. O sea que como organizaciones, si no somos capaces de ser más líquidos, más fluidos, ¿no? Be water, my friend, Efectivamente. vamos a tener mucha rotación de personal, ¿no? Porque lo que has dicho tú, sus objetivos vitales no son los mismos que los nuestros, eso no significa ni que uno sea bueno ni otro mejor ni nada, o sea, y entiendo, Son los suyos. son los que son los suyos, efectivamente. Pues ya, digo porque también esto lleva a que haya mucha crítica y la gente de nuestra edad, pues en determinados foros se juzga ese comportamiento de la juventud y a mí me parece maravilloso. Igual los que estamos equivocados somos nosotros, ¿no? Que estamos tan aferrados a la materia que a veces parece que nos olvidamos de que hay más vida allá de lo propiamente laboral, ¿no? Esto va a llevar a que realmente tengamos que hacer ese cambio en las organizaciones para adaptarnos a estas generaciones que vienen con un enfoque diferente, ¿no? Donde realmente lo importante es vivir nuestra experiencia terrenal, voy a decir, ¿no? Vivir la vida, que es la única que tenemos. Eso es. Hombre, y hay que tener en cuenta además todo el tema de esta alta rotación, que no se nos olvide los costes que nos suponen. Cada vez que incorporamos a una persona, perdemos producción hasta que se integra los elementos que tiene. Si luego se nos va, pues es un desajuste muy grande. Estos costes realmente cuando nos planteamos, oye, invertimos en personas en estos aspectos, es que va a ser ridículo la inversión que hagamos en este sentido frente a los costes o los beneficios que podemos obtener. Pero esto es algo que, como somos esa sociedad sólida y no esa sociedad líquida, nos parece como intangible, ¿no? Aquí se viene a trabajar y ya está, pues que haga su trabajo y punto. Ya, pero es que hay algo más, hay algo más. Y lo estamos viendo, o sea, tú ahí también lo sabes, lo hemos hablado alguna vez, todo el tema, las diferencias de gestión de edad, las diferentes actitudes por franjas de edad que nos encontramos, está siendo una auténtica barbaridad, ¿no? Que la gente de 35 años, por ejemplo, en cuanto a actitudes, valores, se encuentre más próxima a uno de 60 que a uno de 25. Y solo hay 10 años de diferencia. O sea, los cambios están siendo muy rápidos. Pues igual nos encontramos, pues como ocurrió con la pandemia, que ahí se hablaba del teletrabajo, hasta que vino una realidad que dijo, venga, de la noche a la mañana todos a teletrabajar. Y fue un poco el boom obligado por las circunstancias. Pues igual nos encontramos que en estos aspectos, con el descenso de natalidad que tenemos, no nos engañemos, que cada vez esto nos va a ir afectando, con el cambio de actitudes que se está produciendo entre las nuevas generaciones en diferencias de la edad, es probable que nos empecemos a encontrar esta situación y no nos quede otra que decir, bueno, pues empieza a plantearme en invertir a las personas, en retener talento, en esa implicación emocional, el tenerlos, porque me sale mucho más rentable en cuanto a lo que me voy a ahorrar por esa alta rotación y es que encima voy a tener una mayor productividad.
Sí, lo que hablábamos del salario emocional, ¿no? Que no es todo Eso es. dinero y más en lo que decimos las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo yo creo también lo que has comentado, ¿no? A medida que vas avanzando profesionalmente a lo largo de los años, pues lo que te va motivando no solamente es el dinero, es disponer de. El otro día hablaban de la conciliación, ¿no? La conciliación familiar, cuidado de hijos, tal, ¿no? Y yo quedé y digo, ¿y la conciliación con uno mismo dónde queda? O sea, yo necesito tiempo para mí misma, para conciliarme conmigo, que está muy Claro. desapegada de mí durante mucho tiempo, viviendo, Los, pues eso, la familia, los hijos, tal. Entonces, los claro, hijos todo han eso. crecido, ya no tengo que conciliar con ellos, tengo que conciliar conmigo. Ojo, igual tengo que conciliar con mi pareja, que durante el tiempo de la conciliación con los hijos me encuentro que este que aparece por casa, ¿quién es? Este es nuevo. Que Ya, llevamos sí, 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 sí. muchos años sin estar con él. Entonces, es que va a Todo haber eso cambios. todo eso necesita unos líderes que sean adaptados a los tiempos, ¿no? Igual no lo hemos puesto, pero el líder adaptado, el líder que conoce la situación sociocultural que hay en cada momento para poder ir navegando por el mundo de la empresa y de los negocios, sabiendo que lo que está alrededor, pues a veces son islas, islitas, son personas que tienen este tipo de valores, que tienen este tipo de apreciaciones que les gusta más, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Yo un horario fijo. Eh, lo que sí está claro, yo creo que, y para ir concluyendo, a no ser porque no hay ninguna pregunta, has debido ser súper claro y tú y yo tenemos una conversación que gusta, no lo sé. Bueno, ya sabes que al No, final sí, lo que decimos, fuera de cámara es más sí. divertido que cuando estamos dentro. El tema está en el líder. Es muy importante como, o sea, el tipo de liderazgo, la persona que lleva el timón, porque además va a afectar a otros factores psicosociales que están presentes en el entorno laboral, como es la comunicación, porque depende de cómo sea el líder, va a ser la comunicación. Va a generar también conflictos de rol o incluso ambigüedad porque no tengo claramente definido mis funciones, que tú decías hay que definirlas claras, porque hoy me dice una cosa y mañana me dice la contraria, eh, que no es eso, ¿no? No hay que confundir el cambiar constantemente con rectificar, porque yo te digo una cosa y mañana te digo la otra, y no va a ser que ahora pensemos que eso es rectificar, ¿no? El impacto tan potente que tiene cómo somos las personas como líderes de un equipo, o son las personas como líderes de un equipo, cómo impacta en el resto de las personas. Y yo creo que eso tiene que hacer pensar en que tenemos que humanizar nuestras organizaciones, en tener más presente a cómo somos y son las personas y a partir de ahí empezar a construir, porque igual hay un nuevo paradigma, ¿no? En base a esta sociedad más fluida, ¿no? Y los paradigmas tradicionales de empresa igual se están quedando obsoletos, ¿no? Claro, lo que pasa es que todavía conviven. Es decir, cuando empiezan a convivir dos paradigmas, hombre, yo recuerdo un libro en la carrera de Historia de la Filosofía que decía, bueno, cuando llegan los nuevos paradigmas, había un autor que dice, bueno, tampoco hay que preocuparse porque al final los defensores del viejo paradigma tarde o temprano se mueren. Como diciendo, bueno, es una cuestión de tiempo que el nuevo paradigma se implante. Sí es cierto que aquí estamos hablando de empresas y que esperar a que el viejo paradigma muera puede hacer que una empresa no Sea sobreviva. Kodak, sea Kodak. Sea Kodak. Es que tenemos varios ejemplos de esto. Yo cuando pienso en el que tomó aquella decisión, lo tienen que estar persiguiendo. Lo tienen que estar persiguiendo, pero tenemos Kodak, tenemos Philips, los que tenemos una cierta edad recordamos Philips, recordamos Telefunken, recordamos Nokia, recordamos con los teléfonos móviles, recordamos Siemens. ¿Qué ha sido de esas grandes empresas? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se adaptan? ¿No se adaptan? La próxima empresa que probablemente desaparezca, vamos a lanzar un poquito el vaticinio, pues también es cierto que es por estrategia comercial, sea SEAT. La marca de coches, si os fijáis, ya está desapareciendo por una cuestión de estrategia y empieza a aparecer una nueva, que es Cupra. Han cambiado la denominación con una orientación y unos objetivos diferentes. Enfoque deportivo y SEAT va a desaparecer con formato de coche clásico. Para eso ya tienen Skoda y tienen Volkswagen. Bueno, pero es una adaptación. Al Claro, final es una adaptación. Bueno, claro. el problema de Kodak es que ni siquiera llegó a plantearse la posible No, adaptación, no, ¿no? no, 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 se extinguió Sí. directamente. Hay una pregunta que nos hacen, ¿dónde se recibe formación irreal
formación real, perdón, y práctica para formar a un líder. 6 centros de psicología adaptados a esto, ¿no? Muy buena pregunta, Blanca. Sí, a ver, sí, sí, sí se hacen trabajo, se hace Sí, formación y las empresas podéis pedir la formación. Dentro de vuestros planes de formación, lo mismo que hacemos otros temas de gestión de estrés, de conflictos, de emociones, el trabajar características, diríamos, de liderazgo. Está ahí, que pueden ser las empresas. Yo tengo casos que hay veces que son las empresas las que lo piden o hay veces que la propia persona que dice, oye, yo quiero invertir en esto, yo quiero, porque tengo que liderar equipos, tengo que gestionar y me resulta difícil esto. Y lo piden a nivel, diríamos, privado, o sea, pero sí, lo tenemos que pasa es muchos. que, sí, a ver, a nivel, por dar un poco, bueno, que me ha Ujú. trabado. La parte de empresa, evidentemente, yo sí estoy convencida de que la formación hasta ahora, en muchos aspectos, es una formación muy... Son 5 horas, 10 horas. Y yo creo que en formaciones cada vez las empresas piden más proyectos de tutorización y de Claro, supervisión del equipo durante un tiempo que me parece... Y quitando la palabra coach, y sobre todo para ti que eres un doctor en psicología, que el coacher os parece una pseudociencia o no sé cómo, que he tenido discusiones yo con algunas personas sobre este tema, bueno, ¿no? Sí, no voy a decir nada, no hace falta. Pero sí es cierto que la formación de la que estamos hablando para formar a líderes es una formación, en principio, integrada dentro de la propia empresa cuando hay un eso interés es. y no es una formación de 10 horas reglada, sino que es una supervisión donde se van trabajando diferentes aspectos del liderazgo. Pero si, Blanca, te refieres a si hay una escuela de curso para líderes de forma individual, es lo que decía Óscar. Eso es una gestión que me imagino que hará él, Sí. que hay sitios donde se pueda aprender. Ujú. Si fuera necesario, no, os diríamos, ¿vale? Si queréis. Eh, no sé, me preguntan... eh, 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 Yo creo que no hay nada más así de preguntas. Eh, bueno, como siempre, ya estamos en tiempo de descuento. Bueno, pues daros las gracias a todos y a todas Ujú. por estar ahí. La verdad es que las webinars vienen muy bien porque nos permiten dar chispas y Ujú. de diferentes contenidos, pero sí es cierto que pues rompemos esa parte más cercana del cara a cara, de estar juntos. Pero bueno, yo creo que Sí. el webinar sí que ha venido para quedarse como herramienta de comunicación entre todos. Una Y más. darte una más. Y Óscar, darte las gracias nuevamente. Para mí siempre es un Nada. gustazo escucharte. Ujú. Bueno, deciros que la semana que viene tenemos la siguiente webinar, que trataremos de aspectos sobre disrupciones, creo que lo he dicho bien, cognitivas en el ámbito laboral, que nos van a ayudar a conocer cómo funciona nuestra cabeza para entender determinadas cosas que ocurren en las organizaciones. Y la semana siguiente tendremos una ya de aspectos más físicos y ya será la última. Si todo va bien y el tiempo nos acompaña, el año que viene tendremos nuestro cuarto ciclo de empresa saludable, pero bueno, de momento estamos en el hoy, bueno, hoy ya hemos terminado la de hoy y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Es un auténtico placer. Vale. Gracias, Óscar. Venga, gracias a Hasta vosotros. luego. Hasta Agur. luego.